De vuelta con CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la conversación de este día viernes. La mega reforma ha estado en la palestra y queremos hablar en concreto con el senador Gustavo Sangüesa de la UDI, que el día miércoles, cuando todavía no pasaba lo que hemos reporteado en el Senado y toda esta postergación en la votación, el senador Sangüesa, que ya lo vemos en la pantalla, planteó una posición desfavorable tal vez para lo que quería llevar adelante el oficialismo. ¿Cuál era esa posición? ¿Qué pide en concreto? ¿Cómo califica lo que se vivió en el Senado? Senador Gustavo Sangüesa de la UDI, gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días, José Miguel. Un gusto estar en esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo califica el fracaso en el Senado? Yo creo que hubo un traspié en la etapa final. Hay que recordar a la ciudadanía que el proyecto de reforma de reconstrucción y reactivación económica ya está aprobado prácticamente un 99%. Lo que quedaba era una indicación que tenía que ver con la compensación que existiría a los municipios producto de lo que ya está aprobado, que es la rebaja en las contribuciones a la primera vivienda a los mayores de Claro. 65 años. ¿Pero fue un Entonces, error del gobierno esa, comillas, descoordinación o ese traspié, como lo califica usted? ¿Hubo ahí un error del gobierno yo lo propiamente califico tal, las como un tratativas traspié con los ministros y todo? porque la lectura que todos hacíamos es que esto iba a ser aprobado por la izquierda. ¿Por qué iba a ser aprobado por la izquierda? Porque ellos habían planteado sus reparos a cómo venía esto en el proyecto de ley. Entonces, el gobierno lo había modificado y lo había adecuado finalmente a la redacción que la propia izquierda había planteado. Entonces, uno subentendía, y todos subentendíamos, que la izquierda mayoritariamente iba a aprobar esta indicación al minuto de discutir el resultado de la comisión mixta. Entonces, por eso yo creo que fue un traspié, porque Oiga, nadie senador, dimensionó que finalmente la izquierda se iba a unir ya, para tratar entiendo de su punto, generarle un pero, daño al gobierno en rechazar ok, de manera conjunta. entiendo su punto, pero a estas alturas y considerando cómo ha sido esta discusión, ¿no es ingenuo echarle la culpa a la izquierda? No, no se trata de echarle la culpa. Creo que el error es de todo. Una parte es del gobierno, pero otra también es de nosotros. Nosotros también tenemos diálogo Pero nosotros, ¿quién? Los senadores permanente con oficialistas. los senadores oficialistas. Yo creo que apuntar solamente al gobierno es un error. También uno tiene que reconocer que nosotros tampoco tuvimos la retroalimentación de cuál iba a ser, sino que lo supimos en el último minuto que efectivamente la izquierda se había unido para en bloque rechazar, contar de generarle un problema al gobierno y no dimensionando lo que significaba. Claro, porque usted ha dicho en otras entrevistas que desde el gobierno sabían su posición. Usted ha dicho que se iba a abstener, que ni siquiera iba a votar en contra, que se iba a abstener. Bueno, pero en definitiva no es una posición favorable para lo que buscaba el gobierno. Y usted ha señalado que los Claro, ministros sabían el resultado aquello. es el mismo. Claro. Usted ha dicho que los ministros sabían que usted se iba a abstener. Los ministros también sabían que el senador Van Rysselberghe iba a viajar al Biobío. Entonces, ¿por qué no decidieron suspender esta sesión antes y evitar el papelón? También sabían los reparos que había manifestado días atrás, a propósito de la emergencia, el senador Matías Walker. Insisto, ¿por qué no suspenden la sesión antes y evitan el papelón? Bueno, después de la guerra son todos generales. Hay No, muchas pero es cosas que, que se podrían pero se haber lo digo hecho a propósito de la experiencia política del de ministro García manera Ruminot. diferente. Claro. En concreto ahí el senador Macaya tomó un liderazgo y dijo, ¿saben qué? Y pidió aplazamiento de la votación, precisamente para hacer lo que tú estás diciendo, José Miguel, que el Claro, pero gobierno lo tenga podrían los haber hecho tiempos. antes para evitar el papelón, digo. Sí, pero por eso te digo, hay muchas cosas que se podrían haber hecho de manera diferente, pero ante las circunstancias, el senador Macaya tomó el liderazgo, Mm. pidió aplazamiento de la votación. Esto le da el tiempo necesario al gobierno para poder tener las conversaciones que se requieren con los senadores, por ejemplo, de la cuarta región, el senador Núñez, el senador Walker, el senador Gaona, para ver cuál es el camino de recuperación de la infraestructura que está dañada producto Claro. de los temporales del último tiempo. También yo espero que exista una propuesta desde el gobierno de cómo se van a pagar las deudas previsionales que hoy día son de más de 512.000 millones de pesos. Entonces, es una tremenda cifra. Deudas Con que tienen los municipios que municipios con sabemos sus trabajadores. Ese es su planteamiento, para con que sus quede claro. trabajadores, y principalmente en las áreas de educación y de salud. Entonces,
como Estado tenemos que hacernos cargo. Yo eso es lo que le pido al gobierno, que exista una planificación de pago, porque nosotros modificamos la ley para que efectivamente el ministerio pudiese pagar y esto sea descontado a través del Fondo Común Municipal. Senador, para Entonces yo entender digo, su punto, eso no podría ser integrado a la mega reforma porque eso ya está discutido, está debatido. Lo que usted pide a cambio para dar su voto a favor es un compromiso por escrito del gobierno. Si nos puede clarificar hacia dónde apunta lo que usted le pide al gobierno. efectivamente, yo, ¿por qué digo no puedo aprobar una compensación en ese sentido? Porque es mantenerle los recursos a los municipios si no nos hacemos cargo de ordenar las cuentas. Y yo lo que pido es que efectivamente exista el compromiso del gobierno para que en las leyes de presupuesto que aprobamos año a año, exista una planificación de cómo se va a pagar eso y se va a descontar. Es decir, nosotros tenemos que hacernos cargo porque el daño que se le genera a esas personas, a esos trabajadores principalmente de los municipios, es que se genera un daño a futuro en sus pensiones, Obvio. porque toda la reajustabilidad que tiene el sistema y que es virtuosa y que permite que las pensiones sean mayores al final de la vida laboral, se ve dañada cuando se quedan estas lagunas producto de que muchos municipios no pagan sus cotizaciones previsionales al día. Agosto está a la vuelta de la esquina. ¿Ya ha conversado esto con el ministro de Hacienda o con alguien del gobierno para saber si va a existir esa facilidad o esa propuesta que usted está pidiendo? Ese proyecto, más bien. Estamos, estamos esperando que el gobierno se contacte y efectivamente haga una propuesta, digamos, de tener alguna reunión. Ayer hablé con el ministro García precisamente para plantearle este tema y podamos avanzar en algo concreto que a mí me basta con la palabra del gobierno de que se va a hacer cargo y eso se demuestra después en la ley de presupuesto donde vengan los recursos efectivamente para pagar Ya. y que nuestros trabajadores que son del Estado de Chile, porque finalmente los municipios son parte del Estado, se les paguen sus cotizaciones como corresponde. Oiga, usted hablaba que le basta con la palabra del gobierno, que ya ha conversado con el ministro Sexpress, José García Ruminot, habló también antes del ministro de Hacienda. Le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que se vio en el Senado hace pocos días atrás. ¿Es cierto que se enrostraron cosas entre los ministros a propósito de este traspié, este fracaso en el Senado? Desconozco absolutamente eso. No. Primera noticia que tengo lo que me dices tú. No tengo ningún antecedente al respecto. Yo creo que no es parte de las características que tienen los ministros. No podría emitir opinión al respecto. Ya, yo se lo preguntaba porque había logrado reportear algunas reacciones de compañeros que también estaban allá, que desde las Express al menos pedían no acelerar esta votación para tener total certeza de que efectivamente iban a estar todos los votos. Sabemos que también desde la vereda de Hacienda han tratado de poner el acelerador a la tramitación de este megaproyecto. Por eso le hacía la pregunta. Lo que pasa es que los tiempos, José Miguel, no son los que, o sea, todos sabemos que viene un veto supresivo, Sí. ¿ya? Por el anatocismo y el derecho al olvido. Creo que hoy día está dimensionado el daño que provoca, porque a ver, nosotros hemos terminado escuchando discursos que tienen que ver mucho con la lucha de clase, ¿ah? Los ricos, los pobres, el anatocismo, finalmente se cuenta la parte donde no se podrían cobrar intereses sobre intereses en el caso de las deudas, pero no cuentan la parte donde se pagan intereses sobre intereses en el caso de las inversiones. Y dentro de las inversiones están los fondos de pensiones. Entonces, el daño que se le provoca principalmente a la gente más necesitada es tremendo, es indimensionable. Entonces, creo que cuando uno y algunos actúan en base solamente al titular que se iba a rebajar Ujú. en el cobro, no contaron la otra parte que también se rebaja en el pago. Y lo mismo ocurre con las contribuciones, donde hemos escuchado a algunos alcaldes que hablan que esto va a beneficiar a algunas personas de los más ricos del país, pero se les olvida que también beneficia a miles de personas que con mucho esfuerzo compraron una propiedad hace 20, 30 años atrás y que por circunstancias que ni siquiera son de ellos, el Estado hizo que la plusvalía de ese sector creciera
¿cierto? Y hoy día están pagando contribuciones que Sí, les pero es no muy están en una difícil igualdad de pagarlas. condiciones, senador. O sea, no podemos decir que un adulto mayor de más de 65 que tiene una casa de 8.000 o 10.000 UF está en la misma posición que una persona más de 65 con una casa que en verdad es fruto de un esfuerzo de prácticamente toda la vida y que tiene un valor comercial totalmente distinto. No es lo mismo, Claro, independiente de que el por beneficio sea eso, para pero es que ambos, por eso se habló mucho de la focalización. cuando tú hablas en términos de lucha de clases, claro, marcas esa diferencia y exacerbas esa Que no sé si es diferencia. lucha de Pero se te clase. olvida que son miles de familias Mm. las que hoy día, y mira, lo más complicado de las contribuciones es cómo se hizo, se fue reajustando en los últimos años. ¿Ah? Donde hay una opacidad de cuáles son los criterios finalmente y ninguno de nosotros conoce finalmente cómo se llega a esas valoraciones que hoy día han impedido a miles de familias. O sea, conocemos muchos testimonios de personas que efectivamente su camino termina siendo tener que vender esa propiedad y cambiarse de barrio después de toda una vida que estaban en ese sector. Entonces, hay que colocar todos los antecedentes sobre la mesa y no solamente los que nos gusta resaltar y a los que promueven la lucha de clases les solamente resaltan uno de los antecedentes. A lo que yo voy es que esto también beneficia a miles de familias que hoy día con mucho esfuerzo están pagando las contribuciones que les cobran. Claro, aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, sobre esta propuesta en la que se busca compensar o, bueno, la exención de las contribuciones y me llegó un gráfico que nos habla de, claro, que la mayor concentración de personas beneficiadas estaría en comunas como Lo Barnechea, Vitacura o Las Condes, o que recibirían más bien una mayor compensación a propósito de este mecanismo aprobado en la mega reforma y que han sido las críticas que han planteado los alcaldes de oposición. Son datos que saltan a la vista. Tenemos una mayor proporción en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, En Providencia. Providencia, también en Providencia. Sí. Claro, y cuando tú ves, cuando tú conoces la historia de esta persona, tú dices, oye, ¿cómo nosotros no vamos a hacer? Pero aquí yo creo que el problema fue cómo se fueron reajustando las propiedades Ah. en los últimos años. Que eso fue lo que generó finalmente que naciera esta propuesta. Claro, pero ahí en esas comunas hablamos de mejores servicios, tienen mayor acceso a seguridad, a cámaras, a tecnología. Mire, la gráfica que yo le hacía referencia está en millones de pesos. Estamos hablando de la propuesta del gobierno compensa a todos o el beneficio de unos pocos, podríamos decir. Millones de pesos, 8.209 millones para Lo Barnechea, 7.578 para Vitacura, 13.062 para Las Condes, casi 3.000 en Providencia, en La Reina o en Ñuñoa. O sea, lo que plantean los alcaldes de oposición, independiente de lo que usted señalaba anteriormente, es una realidad. Independiente de que se comprometa una compensación para todos los municipios, sí se va a aumentar la brecha y va a seguir llegando más plata a algunos municipios que tal vez están en una mejor posición. Eso es una realidad. Claro, también, por eso es que yo digo que primero, antes de realizar una compensación, Ujú. esta disminución en los ingresos que van a tener esos municipios, tenemos que pensar en cómo pagamos las cotizaciones previsionales Sí, lo de esos entiendo, pero trabajadores que ¿usted hoy hubiese día sido partidario de una no tienen. focalización, senador? Porque hubo muchas voces que dirigían la discusión a ello. Yo creo que hay varias fórmulas diferentes a lo que se hizo y que también son dables de poner sobre la mesa. Por ejemplo, hay una fórmula que te dice, ¿sabe qué? El valor de la propiedad es cuando usted la adquiere, ¿ya? Y de acuerdo a eso tiene su reajustabilidad por IPC, digamos, anualmente. Y no la reajustabilidad que tiene con esta valoración que se hace después, producto de que el barrio cambia, ¿ya? Entonces ahí es donde se ven perjudicadas principalmente las personas de clase media, porque cuando tú compras una propiedad y después, 20 años después, ese barrio cambió y llegó una estación de metro y te cambia la plusvalía, no es responsabilidad tuya, es más bien responsabilidad incluso del Estado que cambió el sector donde tú vives. ¿Y cuándo se produce la reajustabilidad de esa propiedad? Cuando se traspasa, producto del fallecimiento, producto de la venta, producto de algo que cambie de propietario esa vivienda. Y ahí se hace Sí, la nueva reajustabilidad de acuerdo a las condiciones del barrio. Esa es una metodología que yo oiga, creo que es senador. mucho más justa en el tiempo con las personas, porque
no te marca los efectos que tiene el mejoramiento del barrio, sino que te marca en qué condiciones tú las compras. Ya, senador, lo último de esto que debemos esperar para la primera semana de agosto, los votos del oficialismo están, cómo se están alineando, porque lo cierto es que el ministro Quirós lo escuchábamos el día de ayer y decía, bueno, la exención ya está aprobada, si no quieren compensación, no hay compensación, saltó rápidamente a la oposición con las críticas, etcétera. Los votos van a estar la primera semana de agosto. Usted lo puede asegurar que ha conversado con sus colegas, al menos en el oficialismo. Depende exclusivamente del Ejecutivo. Aquí hay dos temas que se han planteado. Uno, el que planteo yo, de que efectivamente exista una propuesta de pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores Ya, de los municipios. Y por otro lado también hay una inquietud que han manifestado los senadores de la región de Coquimbo, del veto aditivo. donde quieren conocer cuál va a ser el proceso de reconstrucción de la infraestructura que ahí ocurre, si se va a acudir al 2% de emergencia o se va a hacer a través de otra metodología, y es necesario que el Ejecutivo se sienta a la mesa con ellos para poder llegar también a un consenso. Ya, ahí estamos hablando de Gaona, Walker, en el caso suyo Sangüesa. Bueno, ahí hay 3 votos que serían bien relevantes para esta discusión. Lo último, su posición, su parecer, su análisis de la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, senador, lo escucho. Bueno, el sistema está funcionando. Yo creo que eso es lo primero que hay que destacar, que aquí cuando sale una muestra, el Ejecutivo tomó la decisión, sale una muestra positiva, el Ejecutivo tomó de inmediato la decisión, que es lo que corresponde. Ahora también hay que dar la posibilidad a que el ex subsecretario pueda realizar las contramuestras necesarias para poder comprobar lo que él manifestó desde un inicio, que él no era consumidor de ninguna sustancia. Entonces, hay dos procesos que van en paralelo. Uno, que el gobierno tiene que tomar las medidas inmediatas de acuerdo a si sale una muestra Sí, claro. positiva, él tiene que dar un paso al costado. Pero lo más preocupante, José Miguel, es que están apareciendo diferentes casos en diferentes regiones. Entonces, ya esto es un problema que tenemos como sociedad. Por lo tanto, también tenemos que buscar cuáles van a ser los caminos que nos permitan que efectivamente, Oiga, en senador, el ¿a caso qué de casos se existir refiere que han consumidores de aparecido en drogas, no regiones? formen parte del Estado. ¿Cómo? ¿A qué otros casos se refiere en regiones que decía recién? Hay algunos Ceremis que también han salido en circunstancias de positivos en algunas regiones del país, y eso es algo que tiene que preocuparnos como sociedad, más que apuntar a, digamos, a las personas en sí, es ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos evitar que finalmente personas que son consumidores de drogas formen parte del Estado, porque eso pone en riesgo que efectivamente después grupos instrumentalicen a esas personas Pero dentro de las esos casos de funciones que están Ceremi han sido realizando. también en los últimos días. Sí, Ya, ¿y dónde, qué región, qué Ceremi? Si nos... tengo, las regiones no lo recuerdo, pero es una situación que está desarrollándose y por lo tanto hay que ir tomando los resguardos necesarios. Bien, senador Sangüesa, seguimos atentos a ese tema y también a la contramuestra de Juan Pablo Rodríguez, como ha comprometido el propio ex subsecretario, y que se va a realizar otros exámenes también en otros laboratorios. Que tenga un buen día, muchas